Cuando uno busca a Dios y busca en su palabra, uno va a encontrar un estilo de vida, una conducta de vida que la palabra nos enseña, pero al mismo tiempo uno va a encontrar y va a conocer quién es Dios y cuál es su propósito en la vida del hombre. Eso es así. Quien busca a Dios y en su palabra se va a encontrar con un estilo de vida completamente cambiado, con una conducta. La palabra de Dios es un manual de vida y un estilo de vida para cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo te va a ser revelado por la palabra de Dios el Dios a quien tú estás clamando y cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida. La mayoría de las personas nos pasamos la vida pensando cuál es el propósito de mi vida. No hay grandes preguntas, tales como ¿en qué trabajaré? ¿Con quién me casaré? ¿Dónde viviré? Son como las grandes preguntas que siempre encierran a la vida del hombre. Y para todo ello solamente Dios tiene esa respuesta y Dios te va dando en el tramo del camino aquello que tú necesitas. Y ten por cierto que lo que no viene muy probablemente sea que no es el tiempo de Dios y que no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Así que yo vivo en la confianza de que este tramo del camino es el perfecto de Dios para mi vida, porque si no fuera así, Dios me lo haría ver a través de su palabra. Amén. Y por eso creo que en este tiempo que el Señor nos está hablando a través de los yo soy, ¿verdad? Del gran yo soy, como Dios, creo que como iglesia Dios nos quiere hacer ver su poder, su grandeza y quién es Él en medio de nuestras vidas y cómo yo me tengo que dirigir a Dios, con qué confianza puedo entrar a su presencia y a ese trono de gracia que vamos a ver en esta tarde. Cuando Jesús muere y al tercer día resucita y luego se encuentra con sus discípulos, ven conmigo a Mateo 28, 16. Vamos a leer unos versículos. Aunque más tarde vamos a desarrollar, yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es Juan 10 y la parábola del buen pastor. Pero quiero introducirte este tema primeramente haciéndonos ver cómo Jesús se va a manifestar a nuestras vidas y cómo el Señor quiere que tú y yo le veamos. ¿Recuerdas el significado de yo soy? Es el verbo ser y que nos indica estar y existencia, y que cuando Dios se revela como yo soy, significa que Dios está, que Dios existe en medio nuestro y que el Señor se mueve en medio nuestro. Dios es un Dios de lo cotidiano, es un Dios de la grandeza, el creador del cielo y de la tierra, es el Dios del porvenir, del futuro, pero es el Dios de lo cotidiano y ordinario en mi vida. Y esa es la grandeza del Evangelio de Jesucristo, que Dios es conmigo y Él está conmigo. Por eso Jesús dice en Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron y le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Subraya: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero el Señor Jesús dice que cuando se presenta a sus discípulos, le ven, dice que le adoraron, pero deja la coletilla, pero algunos dudaban.
Todavía había duda en el corazón de algunos de los discípulos que fuera realmente Jesús, que hubiera resucitado. Y Jesús se pasó los 3 años de su ministerio estando con sus discípulos, hablándoles: he aquí es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, que sea entregado en manos de los principales sacerdotes y de los escribas, y que sea matado, mas al tercer día resucitará. Jesús nunca le ocultó esta parte a sus discípulos, porque Él dio el llamado claro de que Cristo venía para dejar huella, para hablar a toda una generación de la redención, del perdón de pecados, para salvación y vida eterna, pero que Él debía ser entregado. Sin embargo, el corazón de algunos dudaban, como el corazón de algunos que todos le adoramos, pero la realidad es que alguno que otro siempre duda en su corazón: Señor, ¿será verdad que este camino es verdadero? ¿Será verdad que lo que se está predicando, la única forma de salir de dudas es que tú mismo experimentes el poder de Dios en tu vida? Porque lo que el Señor Jesús les dice, y les habló diciendo: toda potestad me es dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. Potestad me habla de poder, de autoridad y de gobierno. Significa que cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la Escritura que Él dijo: consumado es, hecho está. Y que el velo del templo se rasgó. El velo del templo era el lugar que separaba, era un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba el arca de Dios, la presencia de Dios representada con el maná, el báculo de Aarón y los 10 mandamientos. Y ese lugar santísimo, solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba para ofrecer sacrificios y para que todo el pueblo fuera perdonado de sus pecados. Pero nadie tenía acceso a ese lugar, porque la santidad de Dios era tan grande que todo aquel que se acercaba caía como muerto. Pero cuando viene Cristo Jesús, Él toma el poder del pecado, el poder de la muerte, el poder de Satanás. Hay gente que tiene miedo al diablo: ay, a ver si me va a pasar esto, ay, a ver si el diablo me va a poner... El diablo tiene el poder que Cristo Jesús le permite, que Dios le permite en su soberanía. Pero Dios dice, Cristo Jesús dijo: toda potestad, todo poder me es dado, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Iglesia, el apóstol Pablo en Hebreos 4 nos dice: teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe. 4:15, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Antes bien, Él fue semejante a nosotros, pero sin pecado. No tenemos a un Dios. Cuando Cristo Jesús dice que Él está con nosotros, es porque Él sabe lo que el ser humano padece, conoce sus debilidades, porque dice que semejanza a nosotros Jesús tuvo. Y Él se compadece, es decir, se apiada de nosotros, y a través de Él tenemos entrada al trono de gracia y de misericordia. Y dice la palabra que puedo entrar confiadamente. Jesús tiene todo el poder y ya no hay más intermediarios entre Dios y los hombres. Nadie puede perdonarte pecados, nadie tiene la potestad de decirte: te perdono los pecados. Quien perdona es Cristo, el que intercede por nosotros delante de la presencia de Dios, porque para algo puso su vida en rescate de la humanidad entera. Jesús pasó las mismas tentaciones que tú y yo podamos estar pasando a día de hoy. Después de ser bautizado, él dice que por el Espíritu fue llevado al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches. Y tras ese tiempo dice que vino Satanás y le dijo: si eres hijo de Dios,
dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió con la misma palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mismo tenía esa necesidad física y la tentación era sobre lo físico. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos debilidades en lo físico? Pero Jesús dijo: mayor es y mejor es la palabra de Dios que toda hambre en mi cuerpo. Después pasó y dice que el diablo le subió a lo alto del pináculo del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará, en sus manos le sostendrán para que su pie no tropiece en piedra. Pero Jesús respondió y dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no pondrás a prueba a Dios. Ahí el diablo estaba tentando el orgullo de Jesús, su orgullo y su vanidad, porque él era el Hijo de Dios, pero cuando Jesús viene como hombre, se despoja de su poder y es como un hombre cualquiera. Sin embargo, el diablo le va a tocar en ese dedito y en esa llaga de la vanidad y del orgullo. Pues si tú eres el Hijo de Dios, tú tienes ángeles a tu servicio, diles que vayan a por ti. Pero Jesús dice: no pondrás a prueba al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios en nuestro orgullo. Puede pasar, iglesia, cuando vino todo el tema, la oleada de coronavirus, que algún valiente dijo: a mí no me va a tocar, a mí no me va a llegar, y yo no guardo medidas de seguridad, yo no hago nada. Y muchas veces eso es tentar a Dios, ponerle a prueba. No le pongas a prueba. Dios no quiere que ninguno de nosotros enfermemos, pero guardémonos en esa protección que nos están pidiendo. No pongamos a prueba a Dios. Yo me voy a guardar y sé que Él me va a guardar a mí. Como esto en todas las cosas en la vida, no nos expongamos a peligros innecesarios diciendo: no, como el Señor está conmigo, el Señor está contigo, pero no quieras poner a prueba a Dios siempre en tu vida. Y Jesús fue tentado en su orgullo. Tercera vez que el diablo se acerca, le dice: si tú eres el Hijo de Dios, y dice que le puso sobre todos los reinos de la tierra y les mostró su gloria. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesús respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque venía el diablo a tentarle en cuanto a las posesiones y al poder y a la vanagloria de la vida. ¿Qué cosas se ofrecen a la vida de los hombres? Que puede ser posición, que puede ser éxito, fama, logros, una mayor estabilidad. Pero solamente Jesús es nuestra estabilidad, solamente Dios es el que nos posiciona. Pero como ves, iglesia, Jesús fue tentado en todo. Y Él salió y comenzó un ministerio victorioso. Cuando tú y yo superamos la prueba, el siguiente tramo del camino es en victoria. Por cuanto pasamos por valle de sombra de muerte, el Señor luego nos impulsa a vivir tiempos gloriosos en su presencia. Después de una gran tormenta sale un cielo y un sol hermoso. El martes, no sé, aquí en Madrid, pero en el lugar donde yo estaba, todo el día lloviendo. Todo el día lloviendo, así que todos metidos en casa, no puedes hacer nada del exterior porque era venga a llover, venga a llover. A las 8 de la noche paró de llover, un viento, una lluvia, pero a las 8 para y de repente personas, animales, todo salió al exterior. Porque después de un tiempo de tormenta y cuando viene esa calma, el Señor permite ese sol resplandeciente de la mañana en nuestras vidas. Y pasando por dificultades, el Señor Jesús hace resplandecer su rostro sobre nosotros y salimos victoriosos en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo, iglesia.
Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistidle es plantarle cara al diablo con sus mentiras, con sus ahogamientos, muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, pero hay que resistir al diablo para que él huya y podamos ver ese sol resplandeciente de la mañana. Y es algo notorio, iglesia, es algo verdadero. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Hay verdades que son inamovibles y que no cambian, y esta es una verdad. Por eso comenzamos a hablar acerca de yo soy. Yo soy la luz del mundo. Juan 4:12 era, ¿verdad? ¿Recordáis que dijimos? Juan 8:12. Vamos a intentar hacer ejercicio de memoria y memorizar la palabra del Señor. Juan 8:12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Repítelo conmigo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo siguiente que hablamos, Juan 6:35, donde Jesús se revela como ese alimento, no solamente físico, porque recuerda que Jesús había alimentado a toda una multitud, pero después Jesús viene a decir, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que cree en mí, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. No tendrá sed jamás. ¿Ves? Yo me los aprendo y en algún lado le cambio. Pero la esencia es la misma, porque cuando yo estoy orando al Señor, puedo abrirle mi corazón y decirle, Señor, tú eres mi pan, tú eres mi alimento espiritual. Y eso chocó tanto con los fariseos de la época, la gente religiosa, porque no entendía la identificación del creyente con la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y eso suena como ¡pum! ¿Qué estás diciendo? Pero cuando tú lo interpretas a la luz de la palabra, el Señor está diciendo que cuando tú te identificas con la entrega de Cristo en la cruz del Calvario y te identificas con su resurrección, significa que hay vida eterna. He entendido que Cristo entregó su cuerpo y vertió su sangre en la cruz del Calvario para que yo tenga vida y resucite en el día postrero. Amén. ¿Cuántos creen claramente que un día estaremos con Cristo? Dice la palabra que tendremos cuerpos resucitados y cuerpos glorificados. Yo sé, Sofía, que tú eres muy guapa, cariño, pero que sepas que en el cielo serás más guapa todavía. Que lo sepáis. Adriel también. Es guapo, pero cuando esté en el cielo tendrá un cuerpo glorificado para el Señor. El cuerpo que tú y yo vemos ahora de carne y hueso no será igual cuando estemos arriba en el cielo. Será un cuerpo resucitado como en la transfiguración de Jesús. ¿Lo recuerdas? Dice que su rostro y todo su cuerpo resplandecía. Así serán nuestras vidas transformadas y glorificadas. Pero, iglesia, vivamos con ese sentir, Señor, tú eres mi luz. Señor, tú eres mi pan, tú eres mi alimento. Trabajad y esforzaos no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna ha de permanecer. Hay una vida en Cristo que no te la va a dar los alimentos ni las cosas de esta vida, te la va a dar Cristo. Amén. Y esa es la esencia de lo que Jesús viene a decir. Yo soy, yo estoy cada día. Y lo siguiente que vamos a ver, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Amén. Y yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ven conmigo a Juan. Y vamos a leer Juan 10. Porque Juan 10 cuenta la historia del buen pastor.
Y aquí hay algunos personajes importantes. Los personajes importantes son la figura del pastor, la figura del ladrón y del salteador y la figura del lobo. Esto no es el cuento de Caperucita, pero lo vamos a ir desarrollando. Porque hay 3 personajes que aparecen en esta parábola que el Señor Jesús quiere venir a traer una tremenda enseñanza, y lo hace a través, como siempre, de la vida cotidiana de los hombres. Y presenta a un pastor cuidando de sus ovejas. Y Jesús dice, Juan 10:1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de todos nosotros, porque nosotros somos el pueblo gentil que después de su resurrección mandó a sus discípulos que a todas las naciones fueran y fuese predicado el Evangelio. Hay un primer redil de ovejas propias, que es el propio pueblo de Israel, pero luego hay una extensión que va a ser tú y yo y todas las generaciones que han confesado a Cristo. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Lo primero que esta parábola hace es identificar quién no es el pastor. El ladrón y el salteador, y dice el que no entra por la puerta. Tenemos la imagen de un redil de ovejas, y cada mañana cuando el pastor va a sacar, a apacentar a sus ovejas, abre el portón y se sitúa en la puerta. Por eso dice que Él es la puerta, porque Él es el acceso, y comienzan a salir todas las ovejas. Y lo primero que dice, que el que no entra por la puerta, sino que entra por otro lado, ese no es el pastor. Y está hablando, ya el Señor lo avisó, en mi nombre vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, pero no los sigáis, no los hagáis caso. Y Jesús estaba hablando de muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que iban a venir anunciando que era el Cristo, que es decir yo soy el Cristo, porque muchos no se van a identificar y no van a decir directamente yo soy Jesús, yo soy el Cristo. Cristo significa el ungido, el enviado de Dios. Y cuando dice la Escritura que muchos se van a decir y se van a autodenominar Cristos, muchos se van a denominar como los ungidos de Dios y los enviados de Dios para dar salvación a todo el pueblo.
Y está hablando que van a entrar en la puerta, se van a hacer pasar por pastores, pero pastor solamente es uno, el príncipe de los pastores. Pero dice la Escritura que no va a entrar por la puerta y dice que van a venir, se van a perfilar con una apariencia. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es apacentar a sus ovejas, llevarles para que tengan buen alimento, cuidarlas, guiarlas, protegerlas, guardarlas de toda fiera durante la noche, guardarles de los lobos que son el principal enemigo de las ovejas. La función y la misión de un pastor trasladado a día de hoy es guardar a una iglesia, es proteger a una iglesia, es guiar a una iglesia, es dar buen alimento espiritual. El pastor que se precie tiene que ser un hombre, una mujer, en este caso, de oración a Dios, de una vida continuada de oración, de una búsqueda profunda de la palabra de Dios para traer una enseñanza fresca y genuina. La función de un pastor no es entretener a la audiencia, no es dar buenas charlas, no es ser un buen coach, como hoy en día mucha gente persigue y busca. Un coach lo llaman al entrenador. Era coach físico, pero ahora también es coach a nivel emocional. Gente que te va a dar charlas de motivación, de positivismo, aún dentro de la iglesia, porque usando la palabra de Dios van a llevar a la gente hasta un éxtasis de prosperidad y un éxtasis de posición que parece que caminamos como si fuéramos dioses. Pero el Hijo de Dios ha de conocer la palabra de Dios para no ser engañado y no ser confundido. Y es necesario, iglesia, que tú y yo sepamos la realidad que se mueve hoy en día. Hay perfiles de hombres muy carismáticos, hay gente que tiene un don de palabra excelente y que monta unas historias excelentes alrededor de la palabra de Dios. Y yo siempre, orando al Señor, yo le decía: Señor, pero yo ni cuento chistes, ni sé hacer cosas muy graciosas, no tengo mucha imaginación, yo lo que sé es tu palabra, yo lo que reproduzco es tu palabra y un mensaje de exhortación, de enseñanza y de guianza, pero me falta a lo mejor ese don de comunicación que yo veo en otros perfiles. Pero siempre me habló el Espíritu Santo, es que yo no quiero que seas motivacional, yo no quiero que tú seas una buena conferencista, yo quiero que prediques tu palabra, aun cuando más de uno se levante y parece que tiene una china en el zapato y se va incómodo por la palabra que escucha. Pero es que la palabra de Dios es fuerte y retadora sobre nuestras vidas, porque aquel que no vive en luz va a vivir en tinieblas, porque aquel que no se alimenta de Cristo va a tener una ausencia y un vacío espiritual tan grande que de ahí vienen las depresiones, de ahí vienen las ansiedades, de ahí vienen sensaciones de vacío y de no tener recursos en la vida, porque hay un vacío espiritual tan grande, y todo por no dar a conocer el verdadero evangelio. Esto no ha existido ahora, esto ha existido siempre. Ezequiel 34, ¿lo has leído alguna vez? Ven conmigo. Fíjate, Ezequiel 34, versículo 1. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado.
dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Hasta ahí la palabra del Señor. Por 2 veces está hablando de un perfil de pastores. Dice que se apacientan a sí mismos, que se alimentan a sí mismos. ¿Recuerdas 2 de Timoteo 3:1? ¿Recuerdas la semana pasada que estuvimos hablando de cómo Pablo hablaba a Timoteo? Pablo, debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Es lo mismo, dicho con otras palabras, gente que se apacienta a sí mismo, que se alimenta a sí misma. Y los amadores de sí mismos es gente que realmente se quiere a sí misma. Pero recuerda el perfil de estas personas. Está hablando y dice que son calumniadores, que son traidores, que son amadores de los deleites más que de Dios, que es gente traicionera, que es gente con orgullo, con vanagloria, altanera, que tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Gente que aparentemente es buena, pero utiliza toda su dialéctica y es más, utiliza la palabra de Dios para seducir a las almas inconstantes. Alcanzan a ese perfil de cristianos que están buscando una espiritualidad superficial, que no buscan a Dios de corazón, que no se acercan a Cristo de corazón, sino que andan buscando en sus sentidos una vida espiritual, pero nunca llegan a un conocimiento pleno. Es gente simpatizante del Evangelio, que les gusta, empatizan con el mensaje, pero nunca entregan su vida a Cristo. Y esa gente a la larga será engañada por este perfil de personas que seducen con sus palabras y sus mensajes a las almas que no están constantes en las cosas de Dios. Y Ezequiel 34 dice: solamente quieren las que les dan lana. ¿Qué lana es? Esta, la lana del dinero. Pero dicen que no se acercan ni a la enferma, que no curan a la herida, que no van a por aquella que se ha descarriado, que se ha perdido. Iglesia, hay tanta gente fuera desahuciada y hay tanta gente fuera que se ha hartado de una vida religiosa y aparente y se ha desanimado y al final ha dejado la iglesia. Y hay gente tan herida ahí fuera, y yo no hablo de ni evangélicos ni católicos, hay gente con una sincera búsqueda de Dios, pero viendo tan mal evangelio, tan mal ejemplo, al final dejan el evangelio. Pero no es excusa. Dice el Señor: yo iré a por mis ovejas. Él es el príncipe de los pastores. Por eso Jesús pasa a decir: yo soy la puerta. Y todas mis ovejas oyen mi voz. La que no oye la voz de Dios es porque no es oveja de Dios, porque nunca ha escuchado la voz de su pastor, porque Jesús es aquel que nos llama, que nos cuida, que nos protege. El buen pastor, iglesia, no es aquel que acapara la atención sobre sí. El buen pastor no es el que acapara la atención sobre un púlpito, sobre lo bueno que es, todo lo que tiene. El buen pastor es aquel que guía a las almas a Cristo. Quien te cuenta chistes y te cuenta historias y es un coach para que salgas de aquí con tus sentimientos bien arriba, te está engañando.
Porque el buen pastor y líder se preocupa por llevar a las almas a Cristo. Hay un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que traspasó los cielos y con Él tenemos entrada confiadamente al trono de la gracia. Y en Él hay poder, no en los chistes, no en cómo te hayas levantado un día, porque te has levantado con el pie torcido, pero eres hijo de Dios. Te has levantado muy positivo, sigues siendo hijo de Dios. Lo que te posiciona no es lo que tú sientes, lo que te posiciona es quién tú eres. Y tú y yo somos hijos de Dios. Y tú y yo tenemos que tener una fe firme y afirmada en Cristo, porque dice la parábola que las ovejas que son suyas oyen su voz, mas al extraño no oirán. Y dice: a estos evita, lo decía en Timoteo. No está diciendo confronta al que no está liderando correctamente, confronta, no. Este perfil de personas, que bien puede ser liderazgo, pastor, que bien puede ser gente de la iglesia, a estos evita. Solamente aquellos que viven una vida genuina con Cristo, los frutos van a evidenciar quiénes somos. Los frutos van a mostrar cuál es mi fe, no mi conocimiento, mi gran conocimiento, mi gran intelectualidad. Al Señor no le asombra nuestra intelectualidad. Dios es sabio, la sabiduría, la inteligencia y la ciencia habitan en Él. ¿Le vamos a venir a sorprender ahora con nuestra elocuencia y con nuestra vanidad en el hablar? Tenemos que predicar a Jesucristo. Jesús dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Señor Jesucristo y enseñándoles a que guarden mi palabra. La casa de Dios tiene que ser un lugar donde tú salgas con una lección aprendida, para que cuando venga el enemigo, cuando venga el lobo, y el lobo viene porque el lobo, cuando está viendo alimento fresco y ovejas bien cuidadas y engordadas, va a aprovechar la noche. Y la noche me habla de momentos de dificultad para arrebatar las ovejas del redil. Pero cuando viene Cristo y Él es el pastor de las ovejas, dice: nadie las arrebatará de mi mano. Todo lo que el Padre me da, en mí está, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando tú y yo estamos arraigados en Cristo Jesús y en su palabra y en su amor, puede venir el lobo, que es el diablo, el padre de mentira, y dice que él viene para hurtar, matar y destruir, pero Cristo viene presentando oposición y haciéndole frente. Y tú y yo nos tenemos que levantar como hijos de Dios, sabiendo bien cuál es la voz de nuestro amado. ¿Cuál es la voz de Jesús? ¿Cómo tú sabes la voz de Jesús? Jesús te habla por su palabra. Esta palabra de Dios bendita es un manual y una conducta de vida, donde te va a enseñar y te va a guiar por dónde dirigirte en la vida. El Señor nos va a hablar por su Espíritu Santo a nuestro corazón cuando estamos orando. Por eso es tan importante que ores a Dios y no te apresures a marcharte de su presencia. Ora a Dios, pero espera todavía, porque tú has hablado, pero el Señor te quiere responder. No es un monólogo, no es que yo suelto y me desahogo y adiós Señor, me voy, que es que tengo que... Cuando tengas un tiempo de oración y de buscar a Dios, ora a Dios y espera esa respuesta de Dios a través de su palabra. Porque el Espíritu Santo va a poner una palabra en tu corazón, va a poner la palabra de Dios o un sentir en tu corazón que va a ser lo que te afirme en el camino. Pero sus ovejas oyen su voz, no van a oír. Dice que el asalariado, de quien no son suyas las ovejas, ve venir al lobo y sale corriendo. ¿Qué es un asalariado? Alguien que está contratado para cuidar de las ovejas, pero como las ovejas no son suyas, cuando ve venir el peligro es el primero que echa patas y se larga porque no quiere avisar a las ovejas. Pero el buen pastor, el buen líder,
que conoce la palabra de Dios y que conoce a la iglesia que viene y que asiste y que por el Espíritu Santo y en esa intercesión en oración sabe cuál es el sentir de la iglesia, tiene que hablar palabra verdadera. Y aun cuando se repite, que uno dice, yo creo que esto ya lo hemos hablado, pero es que la palabra de Dios es la que hay y no se puede ni se debe inventar nada. Ahora, cada vez que tú lees la palabra, hay un perfil nuevo en el que tú estás trayendo enseñanza y el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Y porque cuando Dios te da una palabra, no es la misma situación que cuando ya te habló anteriormente. Pasas por otra situación, pero la palabra de Dios te muestra perfiles y perlas preciosas para que tú y yo vivamos una vida de fe. El justo vive a través de la fe, iglesia. Pero necesitamos saber que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Y donde se predica una palabra, pero no está siendo una enseñanza ni una doctrina verdadera, o iglesias que se reducen más a las formas que al fondo, al final es más una cultura eclesial, al final es más una forma de hacer las cosas o de entender la Biblia y no van a la esencia, que es llevar a una persona a Cristo. A veces el mundo evangélico se pierde en conjeturas y se pierde en enfrentamientos absurdos que no nos llevan a ningún lado. Pablo termina diciendo que cada uno actúe en conciencia, que si estás con otra persona, por respeto a esa persona, no entres en demasiados pleitos, pero que nadie os quite la libertad a la que habéis sido llamados. Libertad en Cristo Jesús, de llevar una vida cristiana libre, verdadera y siguiendo a Jesucristo. Amada iglesia, quien predica otro evangelio, su insensatez será manifiesta a todos, lo dice la palabra del Señor. La última parte. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Cristo Jesús, no es que le mataron, Cristo Jesús se entregó. Y Él dio su vida, no porque nadie se la quitara, sino Él, por amor a nosotros, se puso en nuestro lugar. Pero no se nos olvide que Jesús es el Hijo de Dios y que ya antes de la fundación del mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno desde el principio de la creación. Y Jesús puso su vida para volverla a tomar después de la resurrección. Amén. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo es el acceso a salvación, vida eterna y plenitud para la vida y el corazón del hombre. Amén. Vamos a tener